para hacer un análisis de Bitcoin o de cualquier activo en profundidad hay que analizar la oferta y demanda en profundidad, ¿sí? Y la oferta y la demanda no se ve solamente analizando un análisis técnico simple, sino que lo podemos ver a través de un análisis macroeconómico, lo podemos hacer a través de un análisis cuantitativo, un análisis de segunda capa y un análisis además técnico. Además, hay otros análisis bursátiles, pero estos son los principales que son usados en el mundo financiero. Normalmente el análisis cuantitativo hace referencia a el tema de programación, al tema de números y el tema de un comportamiento estadístico, cómo se ha comportado el activo en el pasado y la naturaleza del activo. El análisis macroeconómico hace referencia al análisis de la economía como tal. El análisis de segunda capa hace referencia al análisis de las transacciones que hay por detrás de cada activo. Y el análisis técnico es lo que ya todos conocemos, que es el análisis de las gráficas. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar Bitcoin a partir de las diferentes dimensiones que tenemos en el mercado y en el precio. Para esto voy a borrar esto que teníamos y después yo les voy a marcar para por qué lo tenía marcado. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar analizando Bitcoin, empezando con el análisis técnico. ¿Qué tenemos? Bueno, en el análisis técnico se puede ver claramente que Bitcoin acaba de hacer su segundo impulso en un gráfico semanal, ¿sí? Si lo ubicamos en un gráfico de semanal, este sería su segundo impulso de la tendencia, como lo podemos ver acá. Voy a agrandar bien el gráfico para que lo puedan ver mejor. Estamos en el segundo, vamos a borrar esta línea, estamos en el segundo impulso de un gráfico semanal, ¿sí? Este segundo impulso, normalmente, como lo hemos visto también anteriormente en periodos anteriores, suele llegar a los máximos del mercado, ¿sí? Y fíjense lo que tenemos, es que claramente tenemos una sobreextensión, ya que como ustedes saben, el precio siempre se mueve por acumulación, tendencias, distribuciones y tendencias. ¿Sí? Tendencia alcista, acumulación, donde el precio lateraliza y acumula órdenes poco a poco, que estábamos en esta fase. Después una tendencia alcista que rompe la acumulación anterior para generar un movimiento alcista. Una distribución lateral también para generar después, posteriormente, una tendencia bajista. Actualmente nos encontramos en el segundo impulso de esa acumulación y normalmente, como es de esperar, acá podemos ver en el análisis técnico un patrón de rompe y te joden. Esto probablemente lo hayan escuchado muchas veces o lo hayan visto muchas veces. ¿Y a quién no le ha pasado que, por ejemplo, ustedes estaban operando y acá anteriormente tenían una resistencia y ustedes ven que el precio rompe esa resistencia y uno piensa, ok, el precio rompió resistencia, perfecto para entrar en compras porque el precio va a seguir a favor de ese rompimiento? ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado en algún momento? ¿Quién no ha pensado en algún momento, el precio acaba de romper una resistencia importante, voy a comprar? ¿Sí? Acá es lo que hace, es una estrategia bastante común en el mercado, que utilizan muchos retails, mucha gente. ¿Por qué? Porque es una estrategia donde normalmente cuando el precio rompe un máximo, rompe una resistencia, salen los diarios, salen en los periódicos, salen en los grandes medios de comunicación que X activo acaba de romper máximos. Entonces todo el mundo está eufórico, hay un gran FOMO en el mercado diciendo, wow, acaba de romper máximos, esto se va a ir a 100.000 sin parar. Yo todavía recuerdo cuando yo estaba mandando el análisis de que en 73.700 el precio iba a caer, me acuerdo de cientos de personas diciendo, no, el precio todavía va a seguir subiendo hasta los 90.000 y ahí recién va a dar el retroceso. Y es que la gente normalmente cuando el precio llega a un máximo se enciega, se pone ciega y quiere que el precio suba más. Pero normalmente el precio lo que hace es un rompe y te joden. Rompe una resistencia para que todo el mundo se meta, y no solamente eso, sino también para que todo el mundo que estaba en ventas en la parte alta pierda sus posiciones y después el precio cae. ¿Sí? ¿Para qué? Para liquidar también a la gente que se puso en compra en los máximos. Es algo muy común. Y es por eso que yo siempre recomiendo a la hora de operar cualquier activo a medio y largo plazo que utilicen el siguiente patrón. El siguiente patrón se basa en lo siguiente: buscar un impulso, buscar un retroceso y buscar un impulso nuevo. ¿Sí? Cuando ustedes ven este dibujo, para mí, en mi opinión, es el momento perfecto para comprar cualquier activo financiero al medio y largo plazo. Cuando yo veo
gráfico, ¿sí? Este patrón en cualquier activo financiero, yo compro en la base. Ahí compro. No me importa que el precio siga bajando. El precio sigue bajando, no pasa nada. Recompro otra vez. Pongo más dinero, utilizo más dinero, le pongo más plata. Por eso yo divido mis compras en compras de 20-30% por operación, ¿sí? Y mis ventas también se dividen entre un 20-30% por operación. Nunca compro el 100% de una, jamás. Al menos que sea un momento muy eufórico donde yo sepa que el precio va a seguir subiendo por algún motivo. Pero en estos casos yo siempre intento comprar el 20-30%. Entonces, ¿cómo sería este patrón? Es muy sencillo. Es esperar que el precio literalmente te haga un impulso, un retroceso, y este segundo impulso que el precio te va a hacer acá, tiene que ser un 100% similar al impulso anterior en longitud. Entre un 100% hasta 120%. ¿Sí? Cuando el precio me hace un segundo impulso de 120%, es momento excelente para empezar a comprar. Este patrón combinado al análisis Wyckoff y al Smart Money, ¿alguien sabe de Wyckoff, Smart Money? ¿Han estudiado esos temas? Pongan ahí en el chat si alguien ya conocía estos temas. Wyckoff, Smart Money. Bien, Sebastián. Perfecto. Federico no lo conocía. Ignacio sí, bien. Bien, bien. Bueno, el Wyckoff o el Smart Money básicamente nos dice lo siguiente, lo que acabamos de decir, que el precio acumula, donde mientras el precio va bajando, los grandes institucionales compran hasta que el precio se pone lateral. En esos momentos los grandes institucionales prueban si hay buena oferta o buena demanda, hacen diferentes testeos y van acumulando poco a poco hasta hacer cambiar de tendencia al mercado. ¿Sí? Y nuevamente acá ocurre lo mismo. ¿Sí? Y es muy bueno porque si vos estás buscando este patrón, ¿sí? Pero estás en una tendencia alcista, por ejemplo, acá tenemos la lateralidad y estás en una tendencia alcista, y acá en el retroceso te hace este patrón, es un momento excelente para buscar compras. Es un momento excelente para buscar compras. Yo cada vez que he predicho Bitcoin fue gracias a esta estrategia. Gracias a ver este impulso, retroceso de impulso. Y lo podemos ver tanto cuando el precio llegó de los 45 a los 40.000, lo podemos ver cuando el precio llegó de los 30 hasta los 25. Si yo pongo, por ejemplo, gráficas de 4 horas o gráficas diarias, van a ver como el precio, fíjense como acá, cuando yo les dije de comprar Bitcoin en 40.000. ¿Por qué? Porque el precio había hecho exactamente ese patrón. El precio había hecho el patrón de impulso, vamos a medirlo, impulso, retroceso, impulso. E incluso en este segundo impulso había hecho este impulso, retroceso, impulso. Teníamos un patrón adentro de otro patrón, ¿sí? Lo que era perfecto, y acababa de manipular los mínimos, lo que es perfecto para buscar compras. Yo cuando busco ventas, cuando el precio me hace el mismo patrón, pero al revés. Cuando yo veo este patrón, es perfecto para meter ventas. Porque ¿qué hacen los institucionales? Esto se los expliqué en otra clase anteriormente. Los institucionales, a medida que el precio cae, ellos compran y vuelven a comprar. En cada piso ellos compran. Y van comprando el doble. Si acá compraron $1, acá compran 2, y después en el siguiente piso compran 4, y en el siguiente piso compran 8, porque tienen tanto dinero que lo pueden hacer así. Y cuando el precio empieza a lateralizar y ellos ven que ya no hay más vendedores, ¿sí? Y esto lo hacen a través de un análisis de segunda capa y demás temas, ¿qué hacen ellos? A propósito, te manipulan para que vos vendas y ellos recomprar fuerte, se apoyan en el precio promedio. Esto se los expliqué en otra clase, no sé si se recuerdan, pero lo pueden ir a ver en YouTube. Hay otra clase donde explico cómo calcular el precio promedio de un institucional, ¿sí? Eh, después después les dejo el video anclado por acá, pero acá este momento es perfecto para buscar compras. Es excelente este movimiento para buscar compras fuertes, porque ahí están posicionados los institucionales en sus precios promedios. E incluso esa forma de operar les sirve de garantía de que si el precio sigue bajando, ellos van a perder muy poquito, porque ellos pueden salirse casi en el precio promedio, porque ellos ponen sus stop loss en el precio promedio, y si el precio promedio cae de acá, el precio va a seguir cayendo y ellos van a vender acá para recomprar más abajo.
¿sí? Esta es una estrategia excelente y casi perfecta para operar al medio y largo plazo, que es exactamente como operan los institucionales. Y es como a mí me gusta operar cualquier activo al medio plazo. Utilizo casi la misma estrategia con pequeñas diferencias porque cada activo es diferente, obviamente, pero es una excelente estrategia. ¿Ok? Entonces, es una estrategia que les recomiendo que utilicen todos. Lo mismo ocurría cuando el precio llegaba a los, vamos a poner acá en gráficos diarios, lo mismo ocurría cuando el precio llegaba a los 30.000. No sé si no sé si recuerdan esto. Cuando el precio llegaba a los 30.000, el precio hacía un impulso, retroceso, impulso. Yo vendí cerca de los 30.000, 27.000. ¿Y qué esperé? Este impulso, retroceso, impulso. Compras. Acá metí dos compras y cuando el precio volvió a ese punto, volví a meter compras. ¿Por qué? Porque me había hecho el mismo patrón. ¿Sí? Me había hecho el mismo patrón. Yo compro ahí. Punto, no me importa. Y si el precio cae más por debajo de esto, compro más. ¿Por qué? Porque sé que el precio tarde o temprano se va a dar la vuelta y yo voy a tener mi precio promedio por debajo del mercado. Y por más que el precio siga en esa tendencia bajista, en todo caso, lo que yo hago es vender en mi precio promedio y no pierdo dinero. Y no pierdo dinero con esta estrategia. ¿Se va entendiendo un poquito cómo opero yo Bitcoin y cómo opero todos los activos financieros a medio y largo plazo? ¿Habían visto alguna vez esta estrategia? Entonces, acá, ¿por qué yo les dije, la semana pasada les dije, compren? No, no fue la semana pasada, fue incluso el jueves, miércoles pasado creo que fue. Yo les dije, compren si el precio vuelve a llegar a los 59.800. Y el precio del día de hoy, viernes, llegó a ese mismo precio. Llegó a ese mismo precio hoy en algún momento. ¿Por qué? Porque vos tenés, acá tenés el impulso número uno de retroceso, el impulso, tenés esto y tenés esto. Ahí, exactamente ahí, si vos medís el impulso anterior, si vos medís el impulso anterior acá y lo replicás hasta acá, te da exactamente este punto. Y yo normalmente utilizo toda esta zona, la zona entre 1 y la zona entre 1.2, para buscar compras. Acá voy haciendo varias compras, ¿sí? Para hacer mi primer compra total, ¿ok? De un 30%. Espero que se vaya entendiendo un poquito la clase. Me van siguiendo hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Entonces, considero claramente que en el análisis técnico tenemos una buena zona de compradores en este punto. Entonces, esta es la estrategia que tienen que usar. Y van a ver que siempre van a ganar en cualquier activo a medio plazo. Obviamente tiene muchos detalles esta estrategia que no voy a explicar en este momento porque se nos haría larguísima la clase, pero fíjense que acá tenemos el primer punto de compra. Si el precio viene y me retrocede y me cae más ahora, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar, yo mi siguiente punto de compra lo tendría alrededor de los 47.000 aproximadamente, o en todo caso habría que esperar a que haga el retroceso a ver qué tan fuerte es, pero en todo caso sería alrededor de los 47.000. Hay que esperar a que haga el retroceso, como siempre lo digo, hay que ver hasta dónde llega el retroceso este para saber identificar hasta dónde puede llegar el siguiente impulso. Pero en base a dónde llegue el siguiente retroceso, podemos identificar la siguiente zona de compra. Si esta zona de compra se vence en 50 y pico mil, que ojalá, o sea, no es de malo, yo tengo casi todo mi dinero comprado ya, ¿eh? Yo ya compré Bitcoin y estoy hasta la ola de Bitcoin ya. Ya directamente vendí acá arriba en 73.700 hace un tiempo, cuando se los mencioné, y recompré acá en este punto. Pero estamos esperando que el precio caiga. En caso de una caída se compra más, se saca dinero desde abajo de las piedras, de abajo de donde sea, y se vuelve a comprar más Bitcoin, porque Bitcoin es para siempre, Bitcoin es a largo plazo, ¿sí? Entonces, primer punto, estamos en interesantes zonas de compra en el análisis técnico, ¿sí? Entonces, lo voy a ir posicionando acá, vamos a estudiar el análisis técnico, interesantes zonas de compra en 59.800 por análisis técnico, ¿sí? 59.800 hasta los, yo diría, 57.500, ¿sí? 57.500. Esto es lo que les mencioné en el trading en vivo todos estos días. Es lo que les estuve diciendo varias veces. Vayan pensando en comprar Bitcoin en ese punto. Ahora,
Después vamos a hacer un análisis a corto plazo, estamos haciendo un análisis en gráficas diarias, en gráficas de corto plazo, si quieren, yo esperaría un cambio de tendencia, incluso puede llegar a subir hasta acá. Ya lo vamos a ver eso de corto plazo un poquito más adelante en los siguientes minutos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ahora, me interesa primero hacer un análisis a medio largo plazo. Después vamos con los demás, ¿sí? Bien, eso es lo que tenemos por parte del análisis técnico. Vamos a analizar un poquito el análisis cuantitativo. ¿Qué tenemos en el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo, ¿qué es? Es entender al mercado a partir de números, a partir de matemática, entenderlo a partir de ciencia de datos y comportamientos pasados, entender la naturaleza estadística del mercado. Es eso, entender la naturaleza estadística del mercado. ¿Qué ha sucedido en el pasado estadísticamente y qué es probable que suceda hoy en el futuro? ¿Sí? ¿Dónde estamos actualmente en Bitcoin? Hoy a las 21, voy a poner en gráfica de 30 minutos. Hoy a las 21:15, vamos a poner acá, vamos a buscar las 21:15. O ir a gráfico de 15 minutos para verlo bien. A las 21:15, el día de hoy, ha ocurrido el famoso halving. En esta velita que ven acá, una velita que tiene mechas tanto a la baja como al alza, ha ocurrido el famoso halving de Bitcoin. ¿Saben lo que es el halving de Bitcoin? ¿Todos acá conocen lo que es el halving de Bitcoin? No, no es estrategia martingala, Kadir. No es estrategia martingala. Es otra clase de estrategia. La estrategia martingala lo que hace es duplicar esto. Esto es una estrategia de promedios. Es diferente. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el halving? Vamos a poner acá. ¿Qué hace el halving? El halving lo que es reducir la cantidad de Bitcoin creada minuto a minuto cada 10 minutos. ¿Sí? Es la cantidad, vamos a cerrar esto, es la cantidad de Bitcoin creado cada cierto tiempo. ¿Sí? Y lo que hace el halving es reducir esa cantidad creada a la mitad. Es la recompensa que se le da a los mineros, se reduce a la mitad. ¿Sí? Eso. Es la cantidad, nuevamente lo repito, de Bitcoin que se crea diariamente, se reduce a la mitad. Entonces, lo que sucede es que cada día hay menos oferta creada en el mercado. Por lo tanto, como hay menos oferta, se reduce la oferta. Esto es una cuestión de análisis fundamental y análisis cuantitativo, ¿sí? Es una combinación de las dos cosas y ahora les voy a mostrar por qué es análisis cuantitativo, ¿sí? Pero vamos a ir acá, poniendo acá. Análisis fundamental, análisis micro de Bitcoin y quant. Lo vamos a poner acá, ¿sí? Se reducen las recompensas de los mineros a la mitad. Eso genera que se destinen al mercado menos cantidad de Bitcoin. Cada día va a haber menos cantidad de Bitcoin que antes, con la misma cantidad de demanda. Se reduce la oferta. ¿Y qué sucede cuando se reduce la oferta? ¿Qué se reduce cuando, qué pasa cuando se reduce la oferta? ¿Quién me lo puede contestar? Aumenta el precio. Así de fácil. No aumenta la demanda, aumenta el precio. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, sabemos que es muy posible que ahora haya un aumento de la demanda, probablemente. Pero acá no se termina el análisis. ¿Por qué? Porque hay que revisar lo que ha sucedido en halvings anteriores. Y mucha gente dice que a veces Bitcoin sube, a veces Bitcoin cae, diferentes halvings pasaron diferentes cosas. Y yo les voy a decir la realidad. Acá tenemos marcado los diferentes halvings en las etapas anteriores con las líneas azules, ¿sí? Y ahora se los voy a mostrar. Lo que sucede cuantitativamente por una naturaleza del mercado es que Bitcoin se queda lateral. Ni sube ni baja. Ni sube ni baja. Al menos que ocurra un evento que nadie se lo espera. ¿Sí? El precio se mantiene lateral. ¿Por qué? Porque se va consumiendo la oferta, se va consumiendo, sí, la oferta poco a poco. ¿Sí? Se va consumiendo la oferta poco a poco. Y fíjense que normalmente cuando Bitcoin hace un halving, no lo anuncian en televisión, no lo anuncian en los diarios, no escuchan a nadie hablando de Bitcoin en televisión. O qué casualidad, ¿no? O qué casualidad que a día de hoy
nadie está hablando de Bitcoin en el mercado, en los diarios, en la televisión, con un evento tan importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprovechan para comprar, aprovechan para incluso meter miedo. Incluso les dicen que Bitcoin no va a subir. Estos días que se escucharon muchos influencers, incluso hasta Larry Fink, que es uno de, ya vamos a ver quién es Larry Fink ahora en un ratito, pero un inversor grandísimo dice que es mal momento para invertir en Bitcoin y le tira mierda a Bitcoin cuando antes le tiraba rosas. Cuando estaba en 73.000 le tiraba rosas. Bitcoin va a seguir subiendo. Ahora que está en un buen precio, ¿qué te dice? Bitcoin va a caer. Y acaba de ocurrir el halving. Están manipulando, te quieren controlar. Quieren que vendas tus Bitcoins, quieren influirte en el miedo para que vendas tus Bitcoins, ellos comprar barato y que después el precio explote, como sucede siempre. Sucedió lo mismo en cada vez que ocurrió un halving. No aparece el halving en la televisión. ¿Cuándo aparece Bitcoin en la televisión? Cuando Bitcoin llega a máximos. Claro, obviamente, te promocionan Bitcoin por medios masivos cuando Bitcoin llega a máximos. Cuando rompe máximos, te dice Bitcoin está en la luna. Anda a comprar Bitcoin. ¿Sí? Y lo mismo está ocurriendo actualmente. Pero si nos fijamos, esto ocurrió en el halving del 2020. Si vamos al halving del 2017, ¿qué ocurrió en el halving del 2017? Pero Matías, acá el halving del 2017, el precio no se quedó lateral, el precio cayó. Me estás mintiendo, encima cayó como un 30%. Me estás mintiendo, me estás engañando. El halving hace que el precio caiga. Y no, chicos. Esto fue un evento aislado. Y les voy a explicar por qué esto fue un evento aislado. Si ustedes buscan acá qué sucedió el 2 de agosto del 2016, busquen acá, vamos a buscar todos juntos. 2 de agosto del 2016 se hackeó Bitfinex. ¿Sí? Se robaron 119.000 bitcoins. ¿Sí? 119.000 bitcoins se robaron en su momento. Con un valor en ese momento, 119.000 por 500, a las cuentas, pero bastante dinero. ¿Sí? Bastante dinero. 119.000 bitcoins por a 500, $600 cada uno. Se robaron bastante dinero. Y es por eso que Bitcoin cayó. Pero si vamos a ahorrar, si borramos, si tapamos directamente esta caída, si tapamos esta caída, vamos a tapar esta caída, creada justamente por un evento aislado. Sí, vamos a tapar. ¿Qué sucedió durante este periodo y durante este periodo? Que fueron un total más o menos de unos 60 días, 50 días después del halving. ¿Qué sucedió con Bitcoin? Lateral, se quedó lateral. Y si vamos al halving de el 2012, ¿qué sucede con Bitcoin los siguientes días del halving? Ok, acá hizo una pequeña remontada. ¿Por qué? Porque en estas fechas el precio de Bitcoin valía $13. Entonces había muy poca capitalización. Era obvio que era muy fácil mover el mercado. Vos con $10.000 te movías al mercado de Bitcoin, metías $10.000 y hacías el precio subir. ¿Sí? Era muy fácil antes mover Bitcoin. Entonces, obviamente, aún así se quedó lateral. Si bien subió un poquito, como podemos ver esta pequeña subida de un 8%, el mercado durante los siguientes casi también 40 días se quedó lateral. Entonces, por comportamiento y naturaleza del mercado, ¿qué podríamos esperar de Bitcoin a día de hoy? Es muy probable que los siguientes días veamos o caídas o que el precio se mantenga lateral. O caídas o que el precio se mantenga lateral. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió también acá, en estas fechas, sobre estas fechas? Bitcoin lateral, es probable que Bitcoin se mantenga lateral. Y esta lateralidad, estamos al final de cuentas en una lateralidad diaria. Entonces acá tranquilamente el precio puede subirse al corto plazo hasta los 70.000, capaz 71.000, y después quedarse un lateral
varios días más, ¿sí? No digo que se va a quedar como una planicie, ¿no? Pero tampoco es que se va a ir a 90.000 los siguientes 20, 30 días. O esa es mi perspectiva con respecto al análisis cuantitativo, ¿sí? Incluso, y ahora vamos a ver la macroeconomía. Ahora vamos a ver la macroeconomía para estar analizando un poquito más Bitcoin, ¿sí? Pero fíjense que en estos momentos son momentos de posibles compras en estas zonas por el análisis técnico. Y en ningún momento Bitcoin ha caído post-halving. Y nada nos hace pensar que si se reduce la oferta, el precio caiga. ¿Cuál puede ser el único evento que nos pueda hacer caer a Bitcoin? Un evento aislado. Un hackeo, terribles noticias sobre algo, que empiece la Tercera Guerra Mundial. ¿Me entienden? Pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a analizar un poquito, esto ya es aparte del análisis técnico, estamos analizando lo cuantitativo y lo microeconómico de Bitcoin. Acá, después más adelante me voy a meter con el tema de análisis on-chain, análisis de segunda capa, que es todo el tema on-chain. Análisis de segunda capa es on-chain, que ahora lo vamos a ver a continuación. Pero me importa, antes de analizar eso, que es lo más pesado y lo más interesante para analizar Bitcoin, lo que me interesa es analizar la macroeconomía. ¿Qué tenemos en la macroeconomía, chicos? ¿Qué está sucediendo en la macroeconomía y geopolítica? ¿Qué está sucediendo en el análisis macroeconómico y geopolítico? ¿Qué podemos decir que está sucediendo? ¿Alguien me puede comentar? Guerra. Bien, eso es la geopolítica. Bien. En el análisis macroeconómico, ¿qué tenemos? Tipos de interés. Bien. ¿Qué se está diciendo de los tipos de interés? Inflación. Bien. ¿Qué se está diciendo de los tipos de interés y de la inflación? Que la inflación no está bajando al ritmo que quieren. Nos dicen que tenemos varios dichos de Goldsby hoy mismo, que es uno de los miembros de la Reserva Federal que decide en la tasa de interés, que nos decía que no está bajando la inflación y que no van a bajar las tasas de interés hasta que no vean una bajada de la inflación. Y recordemos cómo funciona la macroeconomía, ¿sí? Recordemos un poquito esto. Un segundo. Nosotros tenemos que la macroeconomía funciona de la siguiente forma. El mundo se mueve por la deuda. El mundo macroeconómico y económico en el mundo se mueve siempre por la deuda. Vos tenés, por un lado, lo que es tu dinero que te ganás trabajando y por el otro lado, el dinero que podés ganar pidiendo dinero, pidiendo prestado, ¿sí? Entonces, normalmente el Banco Central define las tasas de interés para decidir, para incentivar a la gente a pedir prestado o para desincentivar a la gente a no pedir prestado. ¿Qué sucede? Cuando vos pedís prestado, tenés más dinero, ¿sí? Si vos pedís prestado, vas a tener más dinero el día de hoy. Pero ese dinero el día de mañana lo vas a tener que devolver. Entonces el día de mañana vas a tener menos dinero, ¿sí? Y si hoy vos tenés más dinero, ¿qué haces? Gastas más. Normalmente, en un comportamiento de la naturaleza humana, la población en general tiende a gastar más. Vos tenés más dinero, entonces invertís en más activos, porque ese dinero es prestado, entonces pedís prestado para invertir en activos. Esos activos, a su vez, como todo el mundo invierte, porque todo el mundo tiene más plata, suben. Y eso crea inflación, ¿sí? Cuando los precios de los activos suben, y se crea la inflación por sobrecompras y también por mucha impresión de dinero, porque recordemos que la deuda, básicamente, ¿cómo se crea el dinero? El dinero se crea por la deuda. La deuda es dinero que no existe. La deuda es dinero que no existe. Vos cuando vas a pedir un préstamo, están imprimiendo normalmente, es lo que, a ver, no siempre, ¿no? Pero normalmente lo que hace Estados Unidos y lo que hacen muchos países es que imprimen para prestar ese dinero, que el día de mañana vas a tener que devolver con intereses. Y
tenés que generar productividad para ganar más y poder devolver ese dinero. Pero ¿qué sucede? Hay una etapa donde todo el mundo tiene dinero y los precios suben, y una etapa donde la gente tiene que devolver ese dinero y los precios bajan. Cuando todo el mundo, hubo una etapa donde estaban bajas las tasas de interés, es decir, cuando vos tenías que devolver el préstamo, las tasas que tenías que devolver para pedir el préstamo eran muy bajas. Entonces, a todo el mundo le convenía pedir prestado, porque las tasas que vos devolvías eran muy bajas. Cuando las tasas empiezan a subir, la gente pide menos préstamos. Y la gente que antes había tenido préstamos tiene que devolver más dinero todavía. Entonces lo que sucede es que, claro, ellos suben las tasas de interés para bajar la inflación, ¿sí? Para bajar la inflación. La inflación es un problema para ellos por diferentes motivos que generan crisis sociales, que no me voy a poner a explicar y a dar una clase de macroeconomía, pero esto es lo básico, ¿sí? Entonces, ellos quieren aumentar las tasas de interés y mantener las tasas de interés altas para que la gente no pida préstamos. Y para que la gente no pida préstamos y que devuelvan los que habían pedido. De esta forma, tienen que bajar los precios. Como ya nadie compra, porque nadie está teniendo dinero y ya casi nadie invierte, los precios bajan. Pero ¿qué sucede con esto? Por un lado, tenemos que a día de hoy, en la actualidad, en las últimas 2 semanas, se ha hablado mucho, o sea, en los últimos 3 meses se estuvo hablando de que se iban a bajar las tasas de interés. La narrativa de estos últimos 3 meses fue de que se iba a bajar la tasa de interés. Y es por eso que nosotros vemos desde noviembre, enero, febrero, marzo el precio subir. Y estas últimas 2 semanas está diciendo, chicos, no vamos a bajar las tasas de interés, ¿sí? La gente estaba muy expectante a que se bajen la tasa de interés, entonces la gente empezó a comprar desde que antes que se bajen las tasas de interés, porque dicen, ya va a bajar, voy a aprovechar para comprar. Porque sigue el precio, cuando baja las tasas sube. Pero ahora nos están diciendo que nos están diciendo, no vamos a bajar las tasas de interés. Y eso es negativo para el mercado. Eso hace el mercado caer. Y desde que lo están diciendo, el precio ha generado una lateralidad y ha caído, ¿sí? Ahora, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar no solamente la tasa de interés, sino que tenemos que analizar directamente la masa monetaria. La masa monetaria es la cantidad de dinero que hay en el mundo, ¿sí? La cantidad de dinero que hay en el mundo. Y si nosotros nos vamos acá a los indicadores económicos de Estados Unidos y vamos a la parte de dinero y vamos a la parte de M1 y M2 y vemos lo que ha pasado con el M1 y con el M2 y con el M0, vamos al M0 y el M1 después. ¿Qué ha pasado con la masa monetaria? En febrero ha aumentado y viene aumentando desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, viene aumentando. Todavía no tenemos los datos de marzo, pero la masa monetaria ha aumentado. Y si yo pongo acá un promedio de 10 años, fíjense que el mercado cuando cae es porque baja la masa monetaria y el mercado sube cuando aumenta la masa monetaria. Pero el mercado actualmente está en máximos y la masa monetaria no está en máximos. O sea que tenemos una divergencia en la macroeconomía. Tenemos actualmente en la macroeconomía, tenemos una divergencia. Tenemos una divergencia. Tenemos que el precio ha aumentado por expectativas, pero no por datos reales. Es decir, el precio ha aumentado porque decían que iban a bajar la tasa de interés, pero no fue así. ¿Sí? No fue así. Entonces, esto, específicamente este sector de todos los análisis, es el único que nos está marcando que tengamos mucho cuidado a la hora de invertir, ¿sí? Porque no se está viendo, o en la narrativa, lo vamos a poner acá así, de esta forma, la narrativa nos dice que el precio ha aumentado por las expectativas, pero no por datos reales. Sin embargo, algo que tenemos muy a favor es que la masa monetaria, aún así, está aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más dinero en la economía. En la economía hay más dinero. Entonces, como hay más dinero en la economía, si bien la narrativa de las últimas 2 semanas ha sido bajista, fíjense que el precio no ha caído mucho. El precio solamente ha caído un 15, 20 15, 18%. 18%.
Y todos los retrocesos que ha tenido el precio fueron en promedio de un 18%. Si vemos el retroceso anterior, también un 20%. Acá también habíamos tenido un retroceso de un 18-19%, 20%. ¿Sí? Todos los retrocesos en estas últimas subidas fueron nada más de un 20%. Y hay que tener cuidado con eso porque significa que estamos pudiendo llegar al fin de retroceso. ¿Y por qué les digo esto? Porque el precio, y acá es importante escuchar, una cosa son los datos y otra cosa es la narrativa. La narrativa, ¿qué nos dice actualmente? La narrativa nos dice que el precio, toda la subida anterior, fueron por las expectativas, pero no por datos reales. Pero esto, pero esto es la narrativa que nos dicen desde la Fed y los grandes fondos. Sin embargo, los datos reales tenemos que la masa monetaria sigue aumentando. Y fíjense cómo tenemos una narrativa tan bajista, y aún así el precio no cae. Entonces, ¿qué tenemos? Tengan cuidado porque puede haber una leve caída a los 45, 40 capaz. Es una pequeña probabilidad, pero la realidad es que estamos teniendo noticias muy negativas y el precio ¿qué? ¿El precio cae? ¿Ustedes ven caer al precio un 30, 40%? Fíjense, vamos a halvings anteriores, ¿eh? Vamos a los halvings anteriores. ¿Cuánto ha caído el precio cada vez que ha tenido un retroceso en halvings anteriores? Acá había caído un 25-30%, acá había caído un 60%, acá había caído un 30%. El precio no está llegando a caer un 30%, chicos. Y en halvings anteriores siempre ha caído un 25-30%. ¿Sí? 25-30%. Vamos a ver los halvings anteriores todavía. Vamos a ver más anteriormente. Acá en los retrocesos del halving había tenido un 35%. Fíjense cómo los retrocesos cada vez son menores también, ¿no? Un 37%, un 31%, 24, 25, 30, ¿sí? Entonces, fíjense algo curioso también. Normalmente, durante todo el halving, suele suceder que si los retrocesos en promedio fueron de un 35%, todos los retrocesos durante el halving van a ser de eso. Eso es lo que había sucedido acá. En este halving todos los retrocesos fueron de un 25%. Todos los retrocesos suelen ser de un 25% en este halving. Y en este halving todos los retrocesos han sido entre un 18 y 20%. Y ya el precio ha caído un 18 o 20%. Y estamos con una narrativa bajista y el precio no cae. ¿Entienden la importancia de eso? Estamos con una narrativa súper bajista y el precio no cae. También tenemos varias noticias que les voy a poner a continuación. A ver, se las voy a ir copiando para que ustedes las vayan viendo. Tenemos las siguientes noticias. ¿Se ve bien la imagen? Twitter oficial de los BRICS. Israel oficialmente ataca. Posible tercera guerra mundial. Y el precio no cae. Tenemos más noticias de dichos por parte de Goldsby, por parte de la Fed, diciendo que todavía la inflación no se ha frenado. No solamente eso, ¿qué más tenemos? Se los voy a copiar acá. El otro Twitter de estos cracks que nos suben noticias económicas. Watcher Guru. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, dice, Bitcoin es un fraude y un Ponzi. JP Morgan fue uno de los que creó el ETF de Bitcoin. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que está sucediendo? El que creó el ETF de Bitcoin e impulsó toda la subida de Bitcoin y la entrada de institucionales, nos dice que ahora, cuando estamos en plena guerra, supuestamente, donde supuestamente la inflación no para, nos dice que Bitcoin es un fraude y un esquema Ponzi. ¿Qué están queriendo hacer? ¿Qué piensan ustedes que están queriendo hacer? ¿Qué conclusión pueden sacar? Pónganme en el chat, lo leo. ¿Qué conclusión están pensando de esto? ¿Qué quieren?
tirar el precio. Lo quieren desplomar para comprar barato. Exactamente, traders. Exactamente, exactamente. Ese es mi punto de vista, la realidad. Y todo esto es lo que tenemos por parte de la microeconomía, ¿no? De la macroeconomía y la geopolítica y la narrativa que tenemos en el mercado, ¿no? Están queriendo hacernos vender. Punto. Están queriendo hacernos vender. Eso es lo que están queriendo hacer. ¿Sí? Ahora, muchos me preguntaron, Matías, ¿cómo supiste? O sea, no muchos, vamos a decir 4, 5, 6 personas, se interesaron mucho en cómo hice para predecir que Bitcoin iba a caer en exactamente 73.700. Eso lo supe por una cuestión de este patrón que les mostré al principio de la clase. El patrón de impulso, retroceso, impulso. El precio cae a partir de ese patrón, ¿sí? Pero este patrón se puede ver, yo lo que intento hacer con este patrón es verlo en gráficas de H4, verlas en gráficas de D1, verlas en gráficas semanales. Entonces, cuando yo veo una correlación y digo que en 4 horas, en un día y en un gráfico semanal tenemos exactamente el mismo punto de ventas, de posibles ventas, cuando eso ocurre, el precio tiende a caer. Pero si ustedes agarran un gráfico semanal, ¿sí? Para ir específicamente cómo adiviné, bueno, no cómo adiviné, cómo predije correctamente que el precio iba a caer en 73.700, fue porque si nosotros analizamos a través de un análisis cuantitativo de naturaleza de mercado los halvings anteriores, ¿sí? Y vemos que el precio ha tenido dos impulsos semanales, acá tenemos impulso número 1 y acá tenemos impulso número 2, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? Que el precio en el impulso número 1, vamos a utilizar FIBO para hacer esto, trazo FIBO desde el punto más alto del impulso hasta el punto más bajo del impulso 1, ¿sí? Trazo FIBO acá. Y lo replico a partir de este punto, ¿sí? Fíjense cómo exactamente el precio hace un impulso, retroceso e impulso. Y exactamente en el 300%, acá no se llega a apreciar bien porque estamos en un gráfico semanal, ¿sí? Pero en el 300%, exactamente ahí, excepto este mechazo capaz, pero a partir del 300% en el segundo impulso del gráfico semanal, el precio había caído un 30%. También esto mismo se puede ver en el gráfico diario. Exactamente ahí también teníamos un punto objetivo. Y si no solamente vemos en ese gráfico de Bitcoin, sino también en análisis anteriores. Acá teníamos el primer impulso de Bitcoin, retroceso, y segundo impulso de Bitcoin semanal. Exactamente dónde cae, en el 300% del impulso anterior, en el gráfico semanal. Lo que suele pasar en un segundo impulso, en un gráfico semanal, es que la gente tiene mucho FOMO y la gente compra por FOMO y el precio que hace explota hacia el alza. ¿Sí? El gráfico explota hacia el alza y llega al 300% del segundo impulso semanal. Y además, tenemos que el precio rompe el máximo anterior. Teníamos todas las condiciones dadas para que en este caso ocurra exactamente lo mismo. Y si yo trazo en el impulso semanal, FIBO nuevamente, si vamos a día de hoy, y busco en mi impulso semanal, que ¿dónde lo teníamos? Lo teníamos acá, desde este punto hasta este punto. Y lo vuelvo a trazar desde el inicio del impulso, ¿sí? ¿Dónde me daba el precio? 73.300. Bueno, acá estoy trazando levemente mal el impulso probablemente, pero me da 73.700 en su momento. Exactamente me da clavado 73.700. Acá lo estoy trazando así nomás. Tendría que ir vela por vela para identificar bien dónde están los puntos, pero me da exactamente 73.700. Por eso vendimos allá arriba, ¿sí? Porque el comportamiento de la naturaleza del mercado de ciencia de datos a través de análisis cuantitativo, que es el análisis de estadísticas y naturaleza del mercado, a partir de diferentes métodos, este es uno de los métodos, uno de tantos métodos que hay para hacerlo, nos daba ventas en ese punto, ¿sí? Había con 2, 3 métodos que nos hacía lo mismo. Y si yo voy con un gráfico diario y trazo otra vez el impulso, retroceso, impulso, trazo este impulso, trazo este retroceso y trazo este impulso, fíjense que exactamente me daba ventas, para que nuevamente lo vuelva a trazar mal, desde este punto hasta este punto,
Ahí estamos. Si trazo desde acá, exactamente me daba la zona de 1.2, 1.5, que eran las ventas, ¿sí? De puntos objetivos, exactamente también en esas zonas, entre 66 y 75, ¿sí? Eh, por eso nosotros vendimos en 73.700. ¿Qué creo que va a suceder ahora? Ya les dije, compras a partir de este nivel. Compras a partir de este nivel. Y ahora vamos a ver en gráfica de 4 horas. Ahora vamos a analizar el trading de segunda capa y análisis on-chain, que es el que más me gusta a mí, porque es el que más data nos da real sobre todo esto. Pero ya vamos entendiendo un poco el escenario de lo que está sucediendo en Bitcoin, ¿sí? Yo solo me pregunto, dice Cristian, ¿cómo algo que fue creado para las inmensas minorías termina en manos de las élites institucionales? Básicamente porque ellos tienen el poder, bro. Y obviamente que no van a dejar. Para mí, ¿cuál yo presiento? Esto ya es un presagio de lo que creo del análisis, ya es un sentimiento. Lo que yo creo es que obviamente las instituciones quieren controlar Bitcoin para tirarlo más adelante en el futuro. O sea, no quieren que los retails tengan Bitcoin. Entonces probablemente vayan a querer tirar Bitcoin en algún momento a propósito muy fuerte, y al igual que pasó con el oro. E incluso ya en España, no sé si sabían esta noticia, pero en España prohibieron las billeteras de custodia propia, como MetaMask. Es decir, te prohíben que tengas MetaMask, donde vos sos dueño de tus propias criptomonedas. Te obligan a tener exchange centralizados. Básicamente te tienen en el control absoluto y se está terminando la descentralización. En Europa quieren terminar con la descentralización. ¿Entienden la locura que es eso para el mundo cripto? ¿Dónde recomiendo comprar criptos? Yo ahora estoy teniendo una alianza con OKX, ¿sí? Así que al final de la clase les digo cómo pueden acceder a un grupo gratis donde yo analizo criptos en mucha más profundidad que esto, gratuitamente, a través de un link de referidos. Para ustedes no les cuesta nada, simplemente se van a tener que hacer una cuenta, meter dinero en la plataforma, hacer alguna que otra operación y ya con eso van a poder participar, ¿sí? Ya les voy a decir cómo hacer eso. OKX para mí es muy buena plataforma y si no, Binance. Cualquiera de las dos para mí son buenas plataformas. Y después pasar todo tu dinero a billeteras frías como puede ser MetaMask, Solflare y entre otras, ¿sí? Que son billeteras bastante buenas. Bien, ¿qué más tenemos? Análisis de segunda capa. Vamos a arrancar con el análisis de segunda capa. ¿Saben lo que es el análisis de segunda capa? ¿Alguien ha estudiado lo que es el análisis de segunda capa? No, 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 no. Ni idea. El análisis de segunda capa es el análisis de las transacciones como tal. S- Dentro del análisis de segunda capa tenés el análisis de los diferentes activos financieros, como puede ser opciones, futuros, spot, etcétera, y después tenés el análisis más on-chain, ¿sí? Que es el análisis de cadena específicamente para las criptos. Ya vamos a hablar de eso, es algo un poquito más avanzado, ¿sí? Eh, pero, ¿qué tenemos estos últimos días? Si yo coloco acá USDT, market cap, vamos a colocarlo así, podemos ver que hubo una gran impresión de más de 1.000 millones de USDTs en el último tiempo. ¿Esto qué significa? Cuando se imprime USDT, ¿qué es USDT? USDT es dólar. ¿Y para qué se utilizan los dólares? Esto es como entender esto. Esto es como entender la masa monetaria, cuánto dinero hay circulando en el mercado. ¿Sí? Es básicamente algo muy similar a eso. Entender cuánta masa monetaria hay circulando en el mercado. Y en las últimas 24 horas se han imprimido más de 1.000 millones de USDT. E incluso si yo hago USDT más USDC más FUSD, le voy a dar clic para que ustedes lo vean. Esta es la capitalización de mercado. Vamos a colocar USDC, yo lo puse, sí, FUSD. Me falta uno acá. Me falta la capitalización, ya les digo de cuál me falta, porque me falta uno, me parece. USDT, USDC.
DAI me falta, ese DAI me faltaba. Y acá le agrego la capitalización de DAI. DAI. Todo esto, lo que ven acá, es DAI. Todo lo que ven acá es la capitalización de mercado de todas las criptomonedas que corresponden al dólar. ¿Sí? Y fíjense como durante el último mes, obviamente hubo un retroceso. Todos estos últimos días, desde abril, hubo un retroceso en la capitalización de mercado, lo que corresponde a las bajas de Bitcoin. Pero desde los últimos 4 o 5 días vimos grandes cantidades de impresiones de USD. No solamente eso, si vamos a ver también lo que es a Twitter, Whale Alert, que básicamente nos indica cada vez que una ballena compra y crea dinero, tenemos que se han impreso más de 1.000 millones de USDT creados estos últimos días, ¿sí? Y no solamente eso, si también vemos los de USDC, ya se los muestro ahora a continuación. A ver, denme un segundo que lo busco, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo estoy encontrando en este momento. No lo estoy encontrando en este momento, ¿sí? Pero tenemos grandes impresiones de dólares. ¿Qué significa que se imprima dólar, chicos? ¿Qué significa que se inyecta dólar al mercado? ¿Qué piensan que significa? ¿Para qué alguien metería dólares al mercado cripto? Para comprar en grande. Bien, Sebastián. Cuando uno inyecta dineros dólares al mercado cripto, significa que aumenta directamente la capitalización y son usados para comprar Bitcoin, básicamente. ¿Sí? Y cada vez que yo les he mandado una señal de que, fíjense, si vamos al mercado, vamos a ver a Bitcoin un segundo. Cada vez que yo les he mandado, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero yo les mandé la misma noticia alrededor del, ya les digo cuándo fue, si no me equivoco, fue el 3 de abril, ¿no? Fue el 3 de abril, si no me equivoco. El 3 de abril y el 22 de marzo. 3 de abril y 22 de marzo fueron días que yo les dije, están imprimiendo USDT. ¿Qué sucedió luego? ¿Qué sucedió luego? Hoy imprimieron USDT. ¿Qué es probable que suceda luego? ¿Van entendiendo un poquito cómo funciona este tema de segunda capa? La segunda capa es básicamente intentar comprender, esto no es todo, esto es una partecita nada más, es intentar comprender justamente cuándo inyectan capital al mercado. Es eso, el trading de segunda capa. Eso no es todo, tengo mucha más data de trading de segunda capa. ¿Recuerdan que el día de ayer hubo una gran caída? ¿Recuerdan que el día de ayer hubo una gran caída por la guerra del ataque que les mencioné hace un ratito? Esta caída que tuvimos acá. Esta caída no se dio solamente por el tema de la guerra. Estuve investigando y también esa gran caída se dio por esta noticia. Esta noticia de Binance. ¿Qué hizo Binance? Binance vendió sus bitcoins para comprar USDC. ¿Por qué? Simplemente por una maniobra de mantener seguro su broker, porque se lo exigían. Se le exigían que venda Bitcoin para comprar USD, para mantener la liquidez en el broker. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vendieron y avisaron que iban a vender. Pero esto claramente no fue creído por nadie del público. ¿Y qué hicieron la mayoría de personas? Automáticamente compraron. Automáticamente compraron Bitcoin. Automáticamente. Cayó el precio y el precio estaba más barato. ¿Qué hicieron? Simplemente fueron a comprar Bitcoin. No solamente eso, vamos a analizar más análisis on-chain. Esto es otro gráfico que saqué de CryptoQuant. ¿Qué es esto?
Esto es el funding rate. ¿Alguien sabe lo que es el funding rate? ¿Alguien conoce lo que es el funding rate? Sí, bien, Pablo, excelente. Eh, una pregunta, ¿por qué hicieron el halving en viernes que los mercados estén cerrados? ¿Tiene algo que ver? No, no, David, el halving es un proceso matemático nada más. Es un proceso de un procesamiento computacional, nada más. No es que ellos ponen una fecha. No, es que lo que sucede con el halving es que cuando se mina cierta cantidad de bloques, automáticamente se disminuye la mitad. ¿Ok? Bueno, eh, respondiendo esto, ¿qué es el funding rate? El funding rate básicamente es una comisión. ¿Vieron cuando ustedes operan en Forex, CFDs o lo que sea y mantienen más de un día abierta la operación y les cobran una comisión? ¿Vieron cuando ustedes en cualquier tipo de activo, ustedes tienen abierta una posición y les cobran una comisión por eso? ¿El swap? Sí, bien. Esto es lo mismo. El funding rate es como el swap de las cripto. Pero ¿qué sucede? El funding rate funciona de la siguiente forma. Cuando hay mucha gente en compra, ellos el funding rate lo aumentan, ¿sí? Y básicamente toda esa gente que está en compra, como hay tantas compras, tienen que pagar comisiones para incentivar las ventas, ¿sí? Eso incentiva las ventas, porque como le cobran más comisión a la compra que a la venta está más favorecida en cuestión comisiones. Entonces, la gente tiende a vender. ¿Por qué se hace este mecanismo? ¿Para qué se usa? Básicamente, ustedes saben que todos los activos financieros tienen por un lado el spot, que básicamente es comprar el activo como tal, y también tienen los futuros, ¿sí? Los futuros es una variación o derivado del spot, y los futuros deberían seguir siempre al mismo precio que el spot. Sí, es lo mismo, es el mismo activo. La diferencia es que hay gente que lo opera con futuros con apalancamiento para operar en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, y hay gente que lo opera por spot. Pero son dos activos diferentes al final de cuentas. ¿Sí? Son dos activos diferentes. Entonces, para nivelar y que siempre estén a la par, te cobran el funding rate. Cuando hay mucho más futuros que spot, cuando los futuros son más altos que los spot, ¿sí? Te cobran mucho funding rate. Cuando el spot es más alto que los futuros, te cobran bajo funding rate. Y actualmente están cobrando bajo funding rate. En conclusión, ¿por qué? Porque hay más gente comprando en spot que en los futuros. En los futuros están incentivando a crear ventas con la narrativa macroeconómica. Y hay más ventas actualmente que compras en la narrativa macroeconómica en futuros. ¿Cómo lo sabemos? Porque el funding rate está muy bajo, está en mínimos. Esto sucede cuando hay más ventas que compras en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Incentivan a comprar. Incentivan a comprar. En el análisis on-chain te están incentivando a comprar claramente porque te están poniendo un funding rate muy bajo para que compres. La comisión de compra está muy baja en el funding rate y eso incentiva a generar largos y que el precio aumente. Todo esto de futuros, del spot, es algo un poquito más complejo y más avanzado, ¿sí? Pero bueno, se los quería traer también porque es otro argumento por lo cual el trading de segunda capa nos está diciendo que compres. El funding rate está bastante, bastante alto. ¿Y qué sucede cuando el funding rate está alto? Básicamente, cuando está bajo, disculpen, básicamente el precio sube en las próximas horas. No solamente tenemos esto, tenemos otro indicador de CryptoQuant. Este es un indicador totalmente nuevo, creado hace tan solo unos días. La plataforma CryptoQuant es buenísima para ver todo esto, el trading de segunda capa, pero tenemos esto que nos dice CryptoQuant. Este otro gráfico que podemos ver acá. ¿Qué es esto, traders? ¿Qué es lo que están viendo acá?
Lo que están viendo acá es el open interest, que es la cantidad de posiciones abiertas contra el funding rate, contra las posiciones activas. Son indicadores, básicamente son los tres indicadores que nos indican si se está comprando más o si se está comprando menos. Es eso lo que nos indica. ¿Sí? Eso nos indica. Entonces, ¿qué nos está indicando actualmente? Que se está vendiendo más. Lo que nos está indicando esto actualmente es que en los futuros es que se está vendiendo más. Se está vendiendo más de lo que se está comprando. ¿Y qué genera esto? Una posible caída, ¿sí? Pero la realidad es que cuando hay mucho interest, cuando hay mucho interés abierto, cuando hay muchas ventas, como lo está viendo en este momento, esas ventas terminan siendo liquidadas. Porque el precio siempre liquida los futuros. Los futuros son la liquidez del mercado. La verdadera tendencia y el precio siempre se va a mover a favor de spot. Y los futuros simplemente mueven el precio al corto plazo. Cuando hay muchos futuros de venta y está excesivamente la cantidad de futuros de venta creados, que es lo que está sucediendo ahora, ok, al corto plazo te puede lanzar un mechazo hacia la baja. Pero en spot no hay nadie vendiendo. En spot están comprando. Entonces lo que van a hacer es ir a liquidar todos los futuros que tienen en esta zona. Todo acá hay ventas, 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 ventas. Y esto lo podemos ver gracias al tema del funding rate y el tema del análisis on-chain de segunda capa. Así que es un análisis un poquito más avanzado. Y esto va a tender a hacer subir al mercado. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué espero? Vamos ya finalizando la clase del día de hoy, de la clase de Bitcoin. En la parte del análisis cuantitativo, ¿qué tenemos? Podemos ir resumiendo todo esto. En el análisis de segunda capa o en el análisis on-chain de Bitcoin, tenemos actualmente una cantidad de sobreventas en futuros muy fuerte. La gente está vendiendo futuros y los futuros, el apalancamiento siempre es liquidado. Son los retails, básicamente los futuros son los retails que van a ser liquidados. Y eso podemos ver que actualmente hay mucha gente operando en ventas, en futuros. Los retails son liquidados. Al corto plazo te pueden mover al mercado. Al corto plazo ellos te pueden mover al mercado. Pero en spot, al medio, largo plazo, no. Y además, ¿qué tenemos en spot? Impresiones de USDT. Impresiones muy grandes de USDT. Cuando imprimen USDT, ¿qué sucede con el mercado? Tiende a subir. Entonces, con esto damos por finalizado el conjunto de todos, cada una de las variables del análisis de Bitcoin, ¿sí? Viendo de diferentes formas y qué conclusiones podemos sacar. Actualmente están imprimiendo dólares, actualmente está habiendo muchas ventas en el mercado, ¿sí? El precio actualmente se encuentra lateral con una zona de compras en 59.800 en spot, ¿sí? Esto es para una compra a medio largo plazo y esto sería otra para otra compra en medio largo plazo. Al corto plazo lo que podemos ver es que muy probablemente el precio acá te cambie de tendencia para ir a buscar los 74, 75, pero se va a quedar lateral a medio plazo. Yo esperaría que acá el mercado se nos quede full lateral o alcista al corto plazo y al medio plazo. Si tenemos suerte, ¿y por qué digo suerte? Suerte porque vamos a poder comprar más si el precio baja. Entonces, mi dinero fuerte yo lo pondría para buscar compras a medio largo plazo en caso de que el precio baje y al corto plazo haría compras con menos capital, obviamente, si el precio sube para aprovechar la subida. ¿Sí? La subida o la lateralidad. ¿Ok? Eso es lo que pienso. Entonces, nuevamente, repito, la mayor probabilidad, zonas de compras al medio largo plazo serían esta y esta.
Al corto plazo veo subidas hasta los máximos y al medio plazo veo que el mercado se va a quedar lateral. Un análisis muy preciso del corto, medio y largo plazo.